Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero Francia escribió su historia con tinta de gloria y tachones de tragedia. Antes de que existiera un emperador, antes de que Europa temblara bajo un solo nombre, antes de que el azul, el blanco y el rojo ondearan como un destino, hubo un pueblo que miró a los reyes y decidió que ellos también merecían coronas. Este no es solo el relato de un imperio, es la historia de una idea que incendió al mundo. Empieza mucho antes de Napoleón. Empieza con un país dividido entre su grandeza y su miseria. Durante siglos, Francia fue un mosaico de tierras, dialectos, ambiciones. Los capetos levantaron castillos para proteger su derecho sagrado a gobernar, mientras campesinos vivían calculando cuántos inviernos les quedaban. Entre guerras interminables contra Inglaterra y pestes que vaciaron aldeas, el país parecía una cuerda tensa, lista para romperse. Y sin embargo, de ese caos nació algo inesperado: identidad. Joan d'Arc, una niña que escuchó voces, cambió el destino de Francia con una sola certeza: Dios me envió. Su llama no solo ardió en la hoguera, iluminó el orgullo francés. Con la monarquía restaurada, Francia se levantó. Pero mientras los reyes construían palacios, el pueblo construía preguntas. El siglo XVII vio nacer la ambición más brillante de Europa. Luis XIV, el Rey Sol, convirtió Versalles en el corazón del mundo, un lugar donde el mármol brillaba más que la razón. Allí, en galerías interminables, se tomaban decisiones que definían continentes. La cultura floreció. Arte, poesía, música, arquitectura. El mundo entero miraba a Francia como un faro de elegancia. Pero bajo esa luz perfecta, la sombra crecía. Los campesinos pagaban impuestos imposibles. El clero acumulaba riquezas que el pueblo jamás vería. La nobleza vivía una vida diseñada por el lujo y mantenida por el dolor ajeno. El esplendor tenía grietas, y cuando una luz se vuelve demasiado brillante, termina quemando. El siglo XVIII abrió las puertas a un nuevo ejército. Los filósofos, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, hombres que no necesitaban espadas, porque sus palabras cortaban más profundo. Hablaron de leyes justas, de libertad, de igualdad, de razón. Las ideas cruzaron los salones de París como chispas sobre un bosque seco. El pueblo escuchó, la nobleza ignoró, y la corona subestimó, hasta que fue demasiado tarde. La Bastilla cayó, y con ella 1000 años de monarquía. El pueblo tomó las calles. La nobleza huyó o cayó bajo cuchillas afiladas. El rey fue juzgado por su propio país. La reina fue arrastrada por multitudes hambrientas. La libertad nació. Pero la libertad sin dirección es un remolino. El terror llegó con Robespierre, y la justicia se convirtió en venganza. La guillotina no descansaba. Las plazas olían a hierro y miedo. Francia estaba libre, sí, pero también estaba perdida, hasta que apareció un joven general de mirada fría, Napoleón Bonaparte. Napoleón no heredó nada, no nació rey, no nació noble, nació con hambre, ambición, disciplina, inteligencia quirúrgica y una capacidad de liderazgo que convertía el caos en orden. Domó la revolución, organizó el país, reescribió leyes y ganó guerras que parecían imposibles. Francia vio en él lo que llevaba 100 años buscando, un destino, y lo coronó emperador, no en una coronación impuesta, sino declarada por el mismo hombre, colocándose la corona sobre la cabeza como si dijera: mi legitimidad nace de mí. El imperio francés avanzó como una ola imparable. Austria cayó, Prusia cayó, Italia cayó, España ardió, Alemania fue rediseñada, Polonia renació. Los mapas se dibujaban y borraban como si Napoleón fuera escritor y Europa su pergamino.
La Grande Armée era una máquina perfecta, disciplinada, rápida, terrible. Cada victoria alimentaba el mito. Cada derrota se convertía en advertencia. Y mientras tanto, Napoleón olvidó una verdad esencial. Un imperio no es una ambición, es un equilibrio. España resistió con guerrillas que desgastaron al gigante, pero el golpe mortal llegó desde el hielo. La invasión a Rusia. Napoleón entró con 600.000 hombres y salió con menos de 60.000. No por batallas, sino por frío, hambre y distancia. El emperador que derrotaba ejércitos enteros no pudo derrotar al invierno. Europa olió sangre y se unió contra él. En Waterloo, 1815, el destino que parecía inmortal se quebró. Napoleón fue exiliado a una roca perdida, Santa Elena, y allí, rodeado de mar y silencio, comprendió lo que nunca admitió en vida. Los imperios caen más por exceso que por derrota. Pero el imperio no terminó allí. Su sombra, su verdadero legado, no eran los territorios conquistados, sino las ideas. El Código Napoleónico reorganizó la justicia moderna. La noción de ciudadanía tomó forma. La administración pública se volvió ciencia. La educación dejó de ser privilegio y se convirtió en estructura. Francia ya no gobernaba Europa, pero gobernaba conceptos. Y un concepto puede durar más que un ejército. Décadas después, Louis Napoleón Bonaparte, sobrino del emperador, intentó repetir la historia. Reconstruyó París, modernizó el país e hizo del Segundo Imperio un renacer brillante. Pero repitió los errores de su tío. Demasiada ambición, demasiada confianza, demasiada guerra. Cayó derrotado por Prusia en 1870, y con él cayó la última corona de Francia. Las llamas de la Comuna de París dejaron claro que el imperio había terminado. Pero la revolución no. El imperio francés fue luz, fue razón, fue ciencia. Fue arte que iluminó al mundo, pero también fue conquista, fue sangre, fue orgullo desmedido, fue la demostración de que el hombre puede elevarse, pero también perderse en su propia altura. Francia cambió leyes, países, fronteras, pero lo más importante, cambió maneras de pensar. No dejó un imperio físico, dejó un imperio intelectual. La idea de que la libertad es un derecho, la igualdad un deber y la razón una llama que no debe apagarse. Hoy Francia ya no gobierna continentes, pero gobierna ideas. La Ilustración vive en cada constitución moderna. El Código Napoleónico vive en medio planeta. La Revolución vive en cada pueblo que exige dignidad. Y Napoleón, el hombre que quiso gobernar el mundo, terminó gobernando algo más profundo, la memoria. Porque los imperios de piedra caen, pero los imperios de ideas permanecen. Así fue, así sigue siendo. El imperio francés, la luz que nació del fuego, la sombra que enseñó a Europa a mirarse al espejo y la llama que aún hoy ilumina más de lo que quema. Amén.